No fue el apocalipsis que algunos anunciaron, sino elecciones tranquilas para renovar autoridades municipales en las que resultó triunfante el Partido Colorado. Ahora habrá que ver cómo se reparten las cartas con miras a los próximos comicios presidenciales. Comicios que siempre son un desafío fundamentalmente para la autocrítica, tanto de los que ganaron como de los que perdieron, porque desde una mirada crítica se construye el futuro de los partidos políticos que son, con sus luces y sus sombras, tan imprescindibles para nuestra democracia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. Hola, ¿cómo está, señor? Bien, señor, bien, estamos bien. Fue una jornada intensa. Salvo futbolísticamente hablando. No, ni hace falta que lo recordemos. Qué decepción, ¿no? Supongo que, bueno. Y dejémoslo ahí. No sé si, yo creo que Berizzo tiene menos autocrítica que la clase política. Efraín, decís. Por ejemplo. O que el discurso del señor Nakayama anoche. También. Una donación realmente. Pero es muy típico. Los discursos de derrota son una cátedra de falta de autocrítica, siempre. Se entiende también en el sentido, si es un discurso del momento y no una política, sí, como resultado de ella, se entiende porque hay que pretextual. guardar un poco las formas, sí, y evitar los lagrimones. Salir por la puerta menos chica posible. Así mismo. Vamos al reconocimiento de campo. La ANR se impuso en 162 de los 261 distritos del país, contundentes victorias históricas en ciudades que estaban siendo administradas por partidos de la oposición. El proceso de unidad que se gestó desde diciembre del 2019 con la Operación Cicatriz, que luego pasó a ser Concordia Colorada, resultó fundamental para este proceso electoral. Con el mapa del Paraguay teñido de rojo, la pregunta es, ¿y ahora qué sigue? Bueno, se cierra un capítulo que estuvo precedido por una serie de comentarios, muchos divagues en algunos casos, augurios que no se dieron en la realidad, y ahora se inicia uno nuevo, se plantea un nuevo escenario ya con miras a las elecciones del 2023, que probablemente tenga características diferentes, Augusto. Y una persona muy indicada para hablar sobre este proceso que se viene, al menos en el Partido Colorado, es nuestro invitado de hoy. José Alberto Alderete, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables de la Universidad Nacional de Asunción. Afiliado a la ANR desde 1974. Ocupó varios cargos dentro de su partido, llegando incluso a representarlo como autoridad máxima. Doctor José Alderete, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenas noches para ti, Benjamín. Buenas noches, Augusto. Un gusto de estar compartiendo con ustedes. Gracias, muy amable. El Partido Colorado está en una situación que es casi, se diría, la de siempre, ¿no? Tensiones internas, que para mi perspectiva es lo que sostiene la fortaleza del partido. Me parece que su dinámica tiene que ver con su competencia interna. Pero esperaban, digamos, todos estos resultados que se dieron, José. ¿Cómo analizas los resultados globales que se dieron ayer? La verdad, el Partido Colorado está preparado para enfrentar los desafíos electorales y somos celosos custodios de nuestra democracia interna, porque ya en las primarias, en las internas del partido, nosotros lo practicamos, lo llevamos adelante con mucha pasión, tal vez algunas veces en exceso, y bueno, eso hace de que el partido ha enfrentado el día de ayer con gran éxito las elecciones generales municipales. En verdad,
está dentro de nuestras expectativas. Nosotros decíamos que más del 50%, si ganamos los municipios del país, quedaríamos corto, y hoy creo que estamos por los 64, 65%. El partido ganó en los municipios del Paraguay, es decir, de los 261 municipios que tiene la República del Paraguay, ganamos en 162. Un buen trabajo de toda la dirigencia del partido. La operación Cicatriz, luego Concordia Colorada, tuvo un resultado importante, haciendo un análisis rápido. De hecho, en los lugares donde perdimos fue porque no hubo una unidad del Partido Colorado en la diversidad de pensamiento. Se traicionó al partido y recibe la factura del partido, pero en los lugares así también donde hubo una unidad, donde los dirigentes llegaron a un acuerdo total priorizando los intereses del partido, ganamos. Caso, por citar un ejemplo, Ñemby. Por primera vez en la historia, en estos últimos 20 años, realmente la dirigencia se unió y ahí está el resultado. Efectivamente, y en el Departamento Central la relación era 13-6, de 19 localidades, 13 administradas por la oposición, 6 por el Partido Colorado. Ahora quedan 10-9, son 3 los distritos recuperados por la ANR. Asunción, Concepción después de 25 años. Ayer hacían mucho hincapié en este tema. Era una plaza electoral muy difícil. Y el resultado global es este que mencionabas, de 148 municipios administrados por la ANR, ahora pasaron a 162. Una cantidad respetable. En este contexto victorioso para la ANR hubo traspiés también electorales. Caso Ciudad del Este y comunidades aledañas, caso Encarnación. ¿Por qué la diferencia? Pueden haber diferencias locales, candidaturas con mucha relevancia en las otras filas, pero también debe haber alguna falla por parte de la ANR en su oferta, en su estilo de hacer campañas o en estas tradiciones que vos mencionás. Definitivamente problemas internos en el partido y también las consecuencias de administraciones municipales que no estuvieron a la altura de lo que la gente esperaba en esos distritos. Tengo que ser claro, Ciudad del Este, hace un tiempo venimos con problemas porque la administración que dejó la familia Zacarías Irún no fue la más exitosa. Lo mismo ocurrió en Hernandarias, en Mingaguazú. Eso no significa que no hubo problemas internos también. De hecho, en Encarnación también tuvimos inconvenientes y ahí está. Pero en otros lugares también recuperamos varios distritos. Aparte, me parece interesante esta forma de autocrítica de admitir que hubo gobiernos municipales que se merendaron la plata en varias regiones, entre ellos Ciudad del Este. Pero el capítulo que vino ahora aparentemente es también un capítulo de traición concreta a la convocatoria de la ANR de votar a su partido en las elecciones municipales. Ante ello, ¿qué va a haber una investigación? ¿Va a haber una actitud? ¿Cuál es la línea? Ya el presidente del Partido Colorado en nuestro recorrido por el país estaba mencionando o ha mencionado que tolerancia cero a los correligionarios que traicionan al partido.
Desde el partido apenas podemos elevar nuestras quejas en cuanto a la inconducta de los correligionarios, pero tiene un tribunal de conducta el partido que es totalmente autónoma en su funcionamiento y ya queda a cargo del tribunal llevar adelante las investigaciones correspondientes. Sí, hoy nos ratificaba lo mismo Pedro Aliana en Universo Nuevo 70, el presidente de la ANR, que esto, él alentaba la esperanza de que tenga una decisión muy firme por parte del tribunal y después por parte de la convención tratándose de una autoridad partidaria. El caso de Javier Zacarías es miembro de la Junta de Gobierno. ¿Qué opinión te merece el titular de hoy de decir la corrupción se impone en Asunción? Municipales en medio de escándalos, graves denuncias, bla, bla, bla. O sea, sigue con el mismo discurso de días atrás. A la luz de los resultados pareciera que la democracia funciona cuando le beneficia a DC Color, cuando no le beneficia es cosa de corruptos y esta no funciona. Pero a vos, ¿qué opinión te merece? La verdad que si podemos enumerar por qué ganó el Partido Colorado, uno de los puntos es de que una parte importante o un sector de la prensa quiso denigrar a la dirigencia del partido, por lo menos a varios dirigentes del Partido Colorado. Yo les diré que el Partido Colorado es un rótulo, el Partido Colorado es una etiqueta, pero es que realmente mueve al partido, soluciona los problemas, logra convencer al electorado, es la dirigencia del Partido Colorado, desde la cúpula para abajo, desde abajo para la cúpula. Y cuando es denigrado, predispone al Partido Colorado a abroquelarse. El Partido Colorado es un partido de sentimiento, de pasión, de tradición, de mística. Y decía hoy y en varios momentos antes de las elecciones del día de ayer, es una religión laica del patriotismo. Así es que esto para mí hizo de que se abroquelaran los dirigentes y acá en Asunción un contundente triunfo en contra de las manifestaciones de periodistas o de medios de comunicación o de los propios dirigentes de otros partidos políticos de oposición al nuestro, como por ejemplo ANR Nunca Más, la quema del propio edificio de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Todo esto nos lleva a que la dirigencia más que nunca se dispuso y cuidó a su partido. Y acá está el resultado, ganando en la mayoría, casi teñimos de rojo toda la República del Paraguay. José Alberto Alderete, ahora empieza una etapa bastante especial, digamos, porque hasta el 2023 hay un trecho en el que nos esperan las internas del Partido Colorado, en el caso vuestro, y después las generales, ¿verdad? Entonces, como timonel, junto con Horacio Cartes de ese proyecto que se llama Concordia Colorada, ¿cómo se piensa administrar este proceso? Porque van a empezar las internas, eso no se puede evitar y el Partido Colorado siempre se fortaleció justamente con su competencia interna. Bueno, una vez más yo manifiesto, a fines del año 2019, precisamente diciembre, se instala Operación Cicatriz primero. Nos encontramos con la pandemia en marzo del 2020. Posterior a eso preparamos una convención del partido
donde adecuamos al Partido Colorado, que también tiene la capacidad de ayornarse, de modernizarse, de adecuarse a los nuevos tiempos. El único partido que se adecuó inmediatamente a las dos nuevas leyes electorales fue en plena pandemia a través de una convención del partido haciendo uso de las plataformas digitales a las dos nuevas leyes, la ley de financiamiento de los partidos políticos y el de bloqueo de lista. Luego entramos en el proceso de operación de Concordia Colorada y bueno, y el presidente de la República, uno de los líderes más importantes del partido y el expresidente de la República, Horacio Cartes, en uno de esos encuentros que tuvieron, me pregunta frente a Horacio, Marito y José, Alberto, primero Operación Cicatriz, segundo Concordia Colorada, tercero elecciones generales municipales y luego, y yo le decía así para que suene gráfico en guaraní, presidente Yabarajayeuta. O sea, hoy estamos en la etapa de barajar de nuevo, pero para mi sorpresa, en Ñembú, cierre de campaña de la lista 1, la semana pasada, el expresidente de la República, Horacio Cartes, ya habló de que Concordia Colorada tiene que continuar. La paz en el partido es fundamental para que en el país exista una paz, trabajar por el país, y yo también conozco de la buena predisposición del presidente de la República de seguir con Concordia Colorada y la unidad del partido. Pero está bien, además la experiencia fue exitosa. Ahora, si bien el Partido Colorado arranca este nuevo tramo de la carrera política en mejores condiciones que las otras fuerzas, eso no quiere decir que no haya obstáculos y dificultades. Esto que vos señalás no creo que sea tan simple de poner en práctica en el sentido siguiente. Concordia Colorada, montada sobre este triunfo, dice continuamos. Pero en paralelo tenés una campaña ya lanzada por el vicepresidente de la República, en cierta medida respaldada por el propio presidente de la República. ¿Sí? Este es un hecho. Entonces, que va a haber internas, va a haber internas. Las internas coloradas no se caracterizan por ser muy suaves, sino bastante ásperas por momentos, ¿verdad? Y no es el principal problema. El otro tema, que sí probablemente sea más relevante, es la gestión de gobierno, que no se puso en discusión ahora en las municipales porque fueron elecciones municipales. Pero, pues miras al 2023, ¿cómo van a administrar desde Concordia Colorada, desde el Partido Colorado, las posiciones del gobierno que muchas veces son francamente cuestionables y muy cuestionables por parte de amplios segmentos de la sociedad, José Alberto? Bueno, yo primero tengo que decir de que Concordia Colorada va mucho más allá de un movimiento electoralista. Concordia Colorada viene a ser un método que tenemos que utilizar los colorados, un modo de vida, de sentarnos a dialogar. Está bien, ya existe candidatos de dos movimientos importantes del Partido Colorado para las presidenciales, es de público conocimiento, pero eso no significa que los líderes más importantes del partido y también otros líderes a través de Concordia Colorada utiliza el diálogo como el mecanismo moderno para llegar a grandes acuerdos, como se llegó para las elecciones municipales del día de ayer, como también para disentir respetuosamente y establecer reglas claras de juego y no entrar en una competencia electoral al interior del partido
con difamaciones como la que se ha utilizado en épocas anteriores, calumnia, persecución entre colorados. Entonces, yo creo que se va a instalar el diálogo a través de Concordia Colorada. Se puede llegar a consensos, estando candidatos ya lanzados, a lo mejor no, pero se va a establecer, estoy seguro, reglas claras de juego. Eso, quería profundizar en ese tema después de la pausa. En un minuto, José Alberto Alderete, nuestro invitado esta noche. Ya volvemos. Fuego Cruzado esta noche con José Alberto Alderete, que es vicepresidente del Partido Colorado. De hecho, José Alberto, que sería un error plantear Concordia Colorada como una forma de evitar las internas, sino posiblemente de administrarlas, de evitar que ellas lleguen a niveles de agresividad que pudieran ocasionar una fractura de cara a las generales. Igualmente, ese proceso va a requerir de acuerdos, ¿verdad? En algún momento se plantea una sentada, digamos, de los principales líderes para hablar sobre este camino hacia las internas. Yo creo que sí. De hecho, Concordia Colorada no significa levantar barreras al pensamiento al interior del partido, mucho menos evitar confrontaciones, porque las confrontaciones también bien administradas edifican. Las confrontaciones llevadas al extremo perjudican. Tampoco terminar con esa democracia que hace que el partido tenga músculo, democracia interna en la competencia electoral al interior de nuestro partido, sino sentarnos a dialogar, a que termine esas difamaciones, calumnias, descalificación que ha sido propio de internas pasadas y que inclusive ha costado la vida nada más y nada menos de un gran líder en los últimos tiempos del Partido Colorado, el caso del doctor Luis María Argaña. Eso no fue un problema del partido con otros partidos políticos de la oposición, fue producto de un problema al interior de nuestro partido. O sea, esto ya se llevó al extremo. Entonces, es tratar de dialogar y no ver al adversario colorado como un enemigo, sino como lo que es un adversario circunstancial, y pensar de que pasadas esas internas tenemos que enfrentar una contienda electoral a nivel nacional, y con más razón cuando está en juego espacios de poder político y administrativo como van a ser las presidenciales, parlamentarios, también elecciones parlamentarias, también gobernadores, miembros de juntas departamentales. Son espacios de poder político que el partido tiene que ocupar y que tiene que encarar en el marco de una unidad en el disenso respetuoso. Entonces, no hay otro camino que el diálogo y tratar de establecer reglas claras de juego si no se llega a un acuerdo, o de lo contrario, grandes consensos también se puede construir si hay espacio para todos. Sí, pero ahí es cierto, lo que decís no merece cuestionamiento, pero hay un hilo fino, muy fino, sobre el cual van a transitar, que tiene que ver con el ejercicio del poder actual por parte de este gobierno. Yo decía, muy cuestionado por amplios segmentos de la sociedad, y quedan 2 años. Nada hace suponer que haya una rectificación muy radical de rumbos por parte del gobierno. En el pasado, el Partido Colorado administraba una dialéctica muy compleja, que es ser oficialismo y oposición al mismo tiempo. En los últimos meses, por este tema de la Concordia, o año y medio, esto no se notó con mucha claridad, se evitó. ¿Es de presumir que esta dialéctica oposición-oficialismo dentro del coloradismo se reactive con miras al 2023?
No comprendí bien la pregunta. Que desde el Partido Colorado se practique una política más opositora de la que se practicó en los últimos, el último año y medio, pero con miras ya al 2023, una actitud más crítica al ejercicio del poder. Yo voy a decir algo que no lo dije todavía al aire, pero vengo hablando con la dirigencia. A mí me parece que la crítica de la dirigencia hacia el presidente de la República y su equipo de gobierno es importante, una crítica constructiva, una crítica que sirva para mejorar, pero tampoco se puede vomitar públicamente al presidente de la República desde la dirigencia colorada, porque eso es vomitar al partido. Nosotros tenemos que cuidar al partido, y yo no me refiero solamente a la presidencia de Mario Abdo Benítez, a cualquier presidente colorado. Hay que decirle las cosas y hay que hacer las críticas para mejorar en forma constructiva. Y si hay que ir más allá, tenemos un local del partido que es la Junta de Gobierno, el local del partido donde tenemos que reunirnos y ahí, entre cuatro paredes, decirle al presidente de la República, quien sea que esté de turno colorado, decirle: esta es la falla de tu gobierno, tenemos que rectificar esto, porque no vamos a conseguir a través de medios de comunicación haciendo críticas en exceso. Yo creo que esas son las cosas que nosotros ya hemos hablado y seguiremos hablando. Claro que hay que hacer las críticas y cualquier ser humano tiene su falla, pero no llevada al extremo donde esa crítica llevada al extremo no recibe solamente el presidente colorado de turno, sino recibe el propio partido, porque está en representación del partido en esa función. Muy bien, hay mucho que conversar. Esto tiene, digamos, eso le decía esta mañana, comentábamos, el Partido Colorado tiene la particularidad, hace 4 horas ganó las elecciones y ya está hablando de las próximas internas. Claro. ¿Entendés? Y barajando las cartas y ver cómo las reparte. Es un partido que no, Es que el partido en materia colorado, de poder no tiene vacaciones. Los colorados somos, Ni siesta ni tenemos feriado. mucha vocación de poder. Eso es lo que nos caracteriza. José Alberto, Y también nos adecuamos, decía y repito, y recordábamos recién a los nuevos tiempos. El Partido Colorado acompañó la dictadura, sostuvo la dictadura, derrocó posteriormente en el año 89 la dictadura. Perdimos democráticamente el poder cuando no se esperaba que el partido pueda entregar el poder sin ningún inconveniente. Lo entregó el poder en el año 2008. Y a los 5 años, ningún partido político que estuvo más de 60 años en el poder en América Latina volvió al siguiente periodo. El Partido Colorado volvió a los 5 años al poder de la República. José Alberto, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, muy amable. Tenemos que despedir la programación de hoy. Sí. Vamos a volver sobre este tema en reiteradas ocasiones en el futuro, con seguimos certeza. hablando, seguimos hablando. Muchas gracias por compartir este tiempo. Realmente, continúen allí, ya llega enseguidita Cuenta Final.